prácticamente, bueno, 55, porque ya se nos fueron 5, porque a las 5 hay que estar regreso en casa, ¿verdad? Amén. Ya estoy grabando. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos, y a suplicarle al Señor que nos hable por medio de este Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias. Todopoderoso, Dios de gracia, Dios de palabras. Nuevamente, Dios de los Gracias, te damos un bendito por este precioso privilegio, Señor, que nos permites poder estar en esta casa y poder preparar, Señor, los ambientes para ministrar tu palabra. Decimos, Señor, los hermanos que tú permitas esta vida, Padre, así como también enviamos bendiciones sobre todos aquellos que están por las redes sociales, Padre, que van a escuchar en nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos titulado, mis amados hermanos, el tema Huestes de Maldad en el libro de Proverbios. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de la insensatez. Cuando leemos el libro de Proverbios, mis amados hermanos, en el libro de Proverbios no solamente hay sabiduría, ¿verdad? Porque entendemos que lo escribió Salomón, sino yo me he quedado sorprendido desde hace mucho, no desde ahorita, porque aunque hoy empecé yo con la necesidad de estudiar estos temas, estaba viendo que este tema, así como está, solo que en esta oportunidad ya le había puesto las potestades de maldad en el libro de Proverbios, yo lo había empezado a escudriñar porque nunca lo estudié, sino solo saqué el título y unas como 8 bases bíblicas, pero nunca se desarrolló el tema. Y me di cuenta que ahí lo tenía, pero ya viéndolo le cambié el nombre a huestes. Entonces el libro de Proverbios, repito, tenemos que tener claro, no es un libro que habla solamente de sabiduría. El libro de Proverbios es un libro, entendiéndolo desde este ángulo en el cual lo vamos a empezar a ver, que habla mucho de lo que es guerra espiritual, y ustedes pueden ir y pónganse a leerlo, y ahí se van a dar cuenta que habla de muchas huestes, como lo estamos hablando acá, y en el nombre de Jesús pues tenemos que aprender a identificarlas, porque si no podemos identificar quién o qué o cuál es el enemigo, entonces cómo lo vamos a atacar, cómo nos vamos a cubrir, cómo nos vamos a defender y cómo lo vamos a derrotar. Amén. Entonces les dejo esto en su corazón para que ustedes lo escudriñen o por lo menos lo lean. Yo es la tarea que me voy a dar. Como les repito, tenía por lo menos 8 huestes que quería hablar el día de hoy, pero dije no, son muchas, normalmente nunca lo termino. Entonces vamos a ir viendo una por una, amén. Pero primero vamos a explicar, aunque esto yo creo que ya lo sabemos, que es una hueste. La base bíblica por excelencia para esto es Efesios capítulo 6, y versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra huestes, mis amados hermanos, aquí pues tiene varios significados. Tiene que ver con lo que son muchos, para que me lo entiendan, muchos ángeles. Tiene que ver con lo que son, aquí dice, las luminarias celestiales. A esas luminarias celestiales hay alguna versión que lo dice literalmente, lo dice estrellas, amén. Pero los que a mí me llamaron la atención son ejército y tropa, y el otro es poderes sobrenaturales. Ahora bien, vean los significados de la palabra hueste. Dice, definición de hueste. Yo creo que ya lo cambié, ¿verdad? ¿Sí? Dice, si en algún caso ve que yo estoy leyendo algo, porque me ha pasado, siempre se me olvida cambiarlo acá, y no lo he cambiado, me avisa. Entonces, definición de la palabra hueste, dice, de latín hostis. Hueste significa adversario y enemigo. Entonces, desde ahí vayamos viendo y teniendo fresco y presente el tema. Las huestes de maldad huestes de maldad en el libro de Proverbios. Vamos a hablar de la insensatez. Entonces, una hueste, vamos entendiéndolo así, según la definición, es un enemigo, es un adversario. Y lo que vamos a ver ahorita con la ayuda del Señor es el enemigo, entendiendo el significado ya, de la insensatez. Amén. Luego sigue diciendo también es una hueste, es un ejército en campaña. Pero vean, esto me llama a mí mucho la atención, porque no se le llama hueste
nada más a un, por ejemplo, a veces, tal vez han visto ustedes que hay unos camiones en donde llevan a los soldados, y va yendo, y los soldados van parados ahí. Entonces, ¿se le podrá llamar hueste a eso? Ahorita les voy a decir yo y después me responden si se le puede llamar hueste o no, porque dice, una hueste es un ejército, ¿sí? Entonces, ¿será que solamente porque sí, porque él es soldado, porque forman el ejército, se le podrá llamar huestes o no? Ahorita van a responder. Las huestes, por lo tanto, son los bandos o tropas en batalla. Entonces aquí yo creo que ya podemos responder. Se le podrá llamar una hueste, por el ejemplo que está poniendo, al ejército. Se le podrá llamar hueste a un grupo de soldados que anden ahí en un camión. No. ¿Por qué? Porque claramente dice que se le llama hueste acá, por lo tanto son los bandos o tropas que están en batalla. Y entendemos, mis amados hermanos, que las huestes que el diablo, que Jehová los reprenda, levanta, ellos no van a estar, como lastimosamente probablemente esté mucha de la iglesia en este momento, acomodados, sino ¿cómo creen ustedes que están las huestes en este momento? Las huestes ahorita están como cuando uno alborota el hormiguero, ¿verdad? Están así, viendo, buscando a quién estorbar, como lo dice la Biblia, que anda el diablo buscando. ¿Qué es lo que anda el diablo? Buscando, amén. Amén. Entonces tenemos que tener claro de que las huestes, amén, dentro de la definición, se comparan a un grupo, a una tropa, lo vamos a ver más adelante, pero que está en batalla, amén. Y ustedes y yo, porque hay huestes de parte del reino de las tinieblas, como también huestes celestiales. La Biblia habla de que el Señor, por ejemplo, cuando Él dice, tú le hablas al diablo, ¿no crees que si yo le hablo al Padre, Él no podría enviar miriadas? Esa palabra, miriadas, son huestes, o sea, son muchos, amén. De ángeles, hay miriadas de ángeles, hay miriadas de demonios, también hay miriadas de estrellas, lo acabo de mencionar, pero nosotros vamos a hablar de las huestes que están en orden de batalla, pero de parte del reino de las tinieblas, y lógicamente si están de parte del reino de las tinieblas, no van a venir a acariciarnos o a consolarnos, van a venir a destruirnos, como claramente lo dice acá, tropas en batalla, van a venir a hacernos la batalla, a hacernos la guerra, y lógicamente lo que van a buscar es derrotarnos. Pero repito, vamos a hablar el día de hoy únicamente de la insensatez, pero vayamos entendiendo entonces de que las huestes, mis amados hermanos, son un grupo, ¿sí? que se va formando, es un grupo formado por muchos, en este caso dice soldados en batalla. El concepto se utiliza en la Edad Media para nombrar a los hombres armados que formaban un ejército para acudir a la guerra o concretar una expedición. Ahora veamos otro significado. Recordemos que la palabra hueste que les daba de la concordancia significaba ejército y tropa. Entonces ya aquí, en la definición que les acabo de poner, veíamos que una hueste es un ejército, ¿sí? Pero que va a una batalla. Ahora una tropa, dice, grupo muy numeroso de personas o animales, escuchen esto, especialmente si causan alboroto. Luego dice, o están agrupadas para realizar una actividad. Entonces nos damos cuenta que tanto una hueste, viéndolo desde el punto de vista ejército, como una hueste desde el punto de vista tropa, es un grupo, o sea, son muchos. Esto es a lo que voy, amén. Pero tienen un fin, y en este punto, si estamos hablando de huestes de maldad, como claramente lo acabamos de leer en Efesios, ¿cuál va a ser el fin? Si son huestes de maldad de parte del reino de las tinieblas, su fin, repito, no va a ser consolarlos, su fin va a ser destruirlos, va a hacer ver, sobre todo en este tiempo, que el amor de muchos, son algunos de los temas, si se recuerdan, que hemos estado ministrando, que el amor de muchos se enfríe. Y les digo algo, lastimosamente, viendo el cuerpo de Cristo a nivel general, lo están logrando. Muchos se han descuidado su relación con Dios, solamente porque tal vez no lo han entendido, que la relación con Dios, mis amados hermanos, parte de la relación con Dios es venir y congregarse, pero eso no lo es todo. La relación con Dios, ustedes y yo sabemos, es una relación personal, Dios y yo. En donde quiera que Él esté, voy a estar yo. Donde yo estoy, ahí va a estar Él, tiene que estar Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes y yo
No desde el momento que nos decimos evangélicos, sino desde el momento que le abrimos nuestro corazón, fue lo que escogimos, tener una relación con Él, y lastimosamente esto que está pasando está haciendo que estas huestes, que estas tropas, que estos ejércitos de parte del reino de los tinieblas estén enfriando el amor de muchos, y ustedes y yo no podemos permitirlo. Bueno, que se enfríe el amor de cualquiera, pero menos el mío. Amén. Entonces ahí les coloqué una imagen de lo que son tropas. Por ejemplo, vemos ahí que, si ustedes lo logran ver, hay dos diferentes uniformes. Entonces, ¿qué muestran esos dos diferentes uniformes? Que los que tienen un uniforme son una tropa, o son una hueste, y los que tienen el otro son otra, pero cada uno de ellos, ahí son hombres, ¿verdad? Forman parte de esa hueste, y a su vez ellos mismos son una hueste. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes y yo sabemos y entendemos que la Biblia dice claramente que cuando el espíritu inmundo sale, dice, se va, ¿verdad? Pero llega un punto en el que dice, voy a regresar a mi casa, y entra, dice claramente, con 7 espíritus peores. La Biblia también dice que cuando el Señor estaba liberando, le pregunta al demonio, ¿verdad?, lo que tenía, ¿cómo te llamas? Legión, le dice. ¿Por qué? Porque somos muchos. Entonces, era una legión. ¿Por qué? Porque eran muchos, pero era una legión formada por muchas huestes. Amén. Entonces, las huestes forman una potestad. O sea, las huestes son, por así decirlo, la insensatez es una hueste, amén, pero cuando se forma, se une con el engaño, con la mentira y todas las demás cosas que habla el libro de Proverbios, porque de Proverbios estamos hablando, entonces ya se arma la tropa, el grupo, el ejército de huestes, ¿sí? Entonces tengo la necesidad de aclararles bien esto para que notemos entonces que la hueste de la insensatez lo que va a buscar es hacernos la guerra, declararnos una batalla, declararnos la guerra, hacer una batalla, y si no logramos identificar, mis amados hermanos, nos puede vencer, porque a la luz de la palabra dice, y yo creo que ahí traigo la cita, que para nosotros hay caminos que son correctos, que son buenos, pero al final dice la Biblia son caminos de muerte, amén. Entonces muchas veces ahorita vamos a hablar de la insensatez, se nos pueden hacer la pregunta, ¿y usted qué tan insensato o qué tan insensata se considera? Yo no, pero a la luz de la palabra podemos estar corriendo el riesgo de sí ser insensatos, a veces sabiéndolo y otras veces ignorando. Entonces, ante este ataque, porque el ataque, lo que está pasando, tienen que tenerlo claro, es un ataque directamente a la iglesia. ¿Por qué se levantan estos hombres a decir de que, por qué precisamente que la iglesia? ¿Por qué no dicen otras cosas? ¿Por qué dice la iglesia? Las iglesias no se abrirán hasta que todos se vacunen. ¿Por qué dicen exactamente la iglesia? ¿Y por qué las demás empresas, sobre todo las multimillonarias, por qué sí están abiertas? Porque definitivamente es parte del final de los tiempos, y así está escrito que nos iban a perseguir. Esto es parte de la persecución, mis amados hermanos. Quizás no lo sentimos tanto porque, bendito Dios, estamos bien, estamos sanos, estamos en nuestra casa, no tenemos una pistola, no nos están encerrando a la fuerza de cierta forma, aunque sí, ¿verdad? Pero estamos bien, pero esto es lo que vienen a hacer estas huestes, es lo que está tratando de hacer el sistema mundial para implementar un nuevo orden mundial en medio del cual ustedes y yo no podemos decirle sí a todo. Va, está bueno, nos encierran 24/7, va, está bueno, y a todo sí, a todo sí, a todo sí. No, tiene que haber un punto en el que la iglesia se va a tener que levantar, en el que la iglesia va a tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque este es un ataque directo en contra de la iglesia, mis amados. Esto no es un llamado a la rebeldía o a la rebelión, que Dios me libre, amén, sino es un punto en medio del cual lo que están tratando de hacer es adormecernos, que el amor por Dios se nos enfríe. Entonces cuando Él venga va a encontrar a muchos fríos y se van a quedar. Esto es lo que están tratando, separarnos, y de cierta forma les digo, con muchos cristianos lo están logrando. ¿Por qué? Porque muchos en este tiempo han estado pasando escasez. No sé si ustedes han visto, si han tenido la oportunidad de salir, pero yo las veces que he salido, hay gente ahí en la Roosevelt con banderitas blancas. La primera vez que yo vi eso, ¿qué es eso? Ya después vi que alguien se paró y le dio, y ya más adelante vi que había unos con costales ahí. Es gente que la está pasando mal. Pensemos
que muchos de ellos o algunos de ellos sean cristianos, ¿dónde va a estar su fe? O sea, la fe va a menguar. Pero bueno, pidámosle a Dios que eso no nos pase a nosotros. Amén. Efesios 6:12 nos habla de 4 grupos de autoridades espirituales. Y ustedes y yo sabemos que de esto hemos hablado, de parte del reino de las tinieblas. Número 1, principados. Número 2, gobernadores. Número 3, potestades. Y número 4, que son las que estamos hablando, huestes. Las huestes espirituales de maldad es un término bíblico que muestra la obra del reino de Satanás. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas: mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad. Espíritus mentirosos, su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Amén. Bueno, vamos a empezar. Entonces acá, ¿qué pueden ver ustedes en esa imagen? ¿Por qué les pongo esta imagen? Recuerdo, vamos a hablar de la insensatez como una hueste. Amén. ¿Por qué les pongo esa imagen? Para que nos hagamos una idea, mis amados hermanos, de a quién, tanto la Biblia como la vida misma, a quién le llama insensato. Amén. Pues repito, ¿qué pueden ver en esa imagen? Que va comiendo y va viendo el teléfono y va manejando. Imagínense, va comiendo, va viendo el teléfono. Si se dan cuenta, tiene aquí también el Bluetooth, ¿verdad? O sea, va hablando por teléfono, pero va al volante. Entonces vean, y ustedes pueden hacerlo, pueden escribir ahí en Google insensatez, y estas son las imágenes que les van a salir. Entonces, ¿quién es un insensato? Podemos ver que es correcto lo que está haciendo este hombre. No, verás, y hasta en los mismos anuncios, mis amados hermanos, que están ahí en las pasarelas o en esos rótulos que van cambiando, dice: si maneja, no beba; si maneja, no vea el celular, y dan un montón de indicaciones. Pero miren a lo que se le compara con un insensato. Entonces, cuando yo veo esto, yo dije, porque a veces he ido manejando y me llaman, ¿y qué creen que hago? A veces, no siempre, pero a veces contesto. Y según la vida, por eso les digo así, eso es un acto de insensatez. Entonces, podemos tomar que una persona insensata es aquella persona que se le ha dado instrucción, sabe lo que es bueno, pero a pesar de que se le ha dado la instrucción y sabe lo que es bueno, no lo hace. La Biblia muestra que dice claramente que a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Parafraseándolo un poquito por el tema que estamos hablando, a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por, según el tema, insensatez. Entonces ya cuando yo veía esto, solo dije, entonces por eso le decía al principio, a veces podemos pensar, no, pero la insensatez a mí no me estorba. Pero y solo cuando vi esta imagen dije yo, he sido insensato. Pero veamos esto, es que esto es lo que yo quiero dejar claro, mis amados hermanos, de que no se trata de reconocer, sí, yo he sido insensato, voy a cambiar. No, sino que se trata de entender de que la insensatez es una hueste de parte del reino de las tinieblas, que lo que va a buscar, como ya lo veíamos en los significados, es estorbarnos, derrotarnos, avergonzarnos. Viendo esto también de la insensatez, había unos videos ahí en donde gente se está cruzando las calles, las carreteras, mejor dicho, más que las calles, y va así, con el teléfono. Hay otro en donde hay una mujer que aquí está en la carretera y hay tráfico, y viene allí con su moto y se quiere meter por fuerza viendo que hay tráfico, y luego ponen ahí: por la imprudencia y la insensatez de esta mujer se pudo haber causado este accidente. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, creo que ya podemos ir entendiendo de que quizás no solamente, repito, hemos sido insensatos, sino que esta hueste de la insensatez nos ha estorbado. Y lógicamente, al estorbarnos esta hueste de la insensatez, hacemos actos de insensatez. ¿Amén? ¿Me doy a entender? O sea, mi punto con esto no es, mis amados hermanos, sí, reconozco que he sido insensato. No, no es ese, amén, sino cuál es el punto: que entendamos, mis amados hermanos, que la insensatez es una hueste, y si yo
he sido insensato, es porque me he dejado dominar por alguna hueste, y es ahí en donde está la victoria de la hueste o la derrota del cristiano, o viceversa, ¿verdad? Si reconozco, bueno, si he sido insensato, entonces ahora a identificar en qué momento es que esta hueste, mis amados hermanos, nos puede estorbar. Por ejemplo, si hablamos de la hueste de la insensatez estorbándonos dentro del matrimonio, ¿en qué momento nos puede estorbar? Por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que a mi cónyuge no le gusta algo y lo hago. O él o ella. Escuchaba un tema del apóstol Germán hace ratito, y él hablaba acerca de la sujeción. Y él le decía a las hermanas: hermanas, ¿les es fácil a ustedes sujetarse a su esposo? ¿Y qué creen que dijeron las hermanas? Así, ¿saben que la iglesia es grande? ¡No! Porque él estaba hablando acerca de la obediencia, de lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió el Señor Jesús, y explicaba acerca de una cita que muestra, que dice que el Señor Jesús aprendió en la escuela del dolor. Así lo dice la versión que él leyó. Entonces decía: yo sé que no es difícil, decía él. Por ejemplo, ustedes dicen: mira mi amor, vamos a hacer esto, lo otro, lo otro y lo otro, y el esposo las escucha, y luego dice el esposo: ok, ya te escuché, pero se va a hacer lo que yo diga. Eso lo decía él. Entonces decía ahí vinculando esto con lo que estamos hablando. O sea, muchas veces, como varones o como mujeres, según como lo queramos tomar, él o ella dice: esto y esto es lo que vamos a hacer, y yo digo no. Y resulta que cuando yo digo no, quizás nos fue mal. ¿Qué fue eso? Un acto de insensatez. Pero ahora entendiéndolo, ¿será que fui yo nada más el insensato? ¿O será que la hueste de la insensatez porque así fue, tuvo que haberme gobernado, enseñado, instruido, y entonces los frutos de la instrucción, de la hueste, de la insensatez fueron o son que yo me convierto en un insensato? Por eso repito, esto es importante para mí, porque si yo reconozco así, soy un insensato, ¿en dónde dejo el trabajo de la hueste de la insensatez? No me estoy centrando en él, sino nada más me estoy centrando en la insensatez que yo pueda manejar, pero la insensatez que yo pueda manejar la estoy manejando porque estoy siendo influenciado por una hueste de insensatez. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos acá algunos significados. Vean, la palabra insensatez, según los significados, se da cuenta, ahí tiene varios. Dice que significa ser perverso. Amén. También significa necio, insensato, necedad, necio y torpe. Entonces vemos acá, mis amados hermanos, que parte de la insensatez también es la necedad. Aquí ya hablamos del matrimonio. Ahora, ¿cómo la insensatez puede estorbarnos a nosotros como hijos? Por ejemplo, ¿verdad? Ahora un ejemplo: mira, mijo, hazme por favor, recogeme eso. Y el mijo aquí: mi amor, mira, recogeme eso. La tela. Te estoy hablando, es que no te escuché, o qué sé yo. Entonces, ¿qué es eso? Es un acto de insensatez. Amén. Entonces, por eso les decía al principio, podemos pensar que quizás no lo somos, y probablemente estemos bien, no lo somos. Pero cuando viene la influencia de la hueste de la insensatez, cometemos y hacemos actos de insensatez. Y es en contra de esto, mis amados hermanos, que tenemos que pelear. Es en contra de esto que tenemos que permanecer firmes, porque lo que está pasando, lo hablábamos uno de estos días, hace que el amor se enfríe. Y si el amor se enfría, da igual todo. Amén. Y el amor hacia Dios no se puede enfriar. ¿Por qué? Porque todo aquel que el amor se le enfría, se queda. Y hoy estamos más cerca, lo dice claramente la Biblia, de la venida del Señor que cuando creímos. Amén. Entonces, punto número 1, mis amados hermanos, son varios puntos que traigo acá. Tengo media hora aún. Entonces, estamos hablando de la insensatez. Amén. Entonces, la insensatez o el insensato o los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso, mis amados hermanos, yo sé que tal vez cuando éramos hijos nada más no lo entendíamos a totalidad, pero el rechazar la instrucción o aún la corrección o el regaño o el castigo de nuestros padres, esto es insensato. ¿Ven?
Normalmente, por eso les coloqué esa imagen ahí donde hay están dos padres y el niño, pero ¿cómo vieron al niño ustedes ahí? ¿Contento porque lo estaban regañando? O sea, normalmente cuando nos están llamando la atención, difícilmente nos vamos a alegrar. Amén. Eso es parte de la insensatez. No podemos permitir. Esta cita es famosa, ¿verdad? El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Entonces vean aquí, solo aquí empezamos con un primer punto. Los insensatos, ¿qué dicen? Desprecian. Entonces miren, viéndolo ahí, dice, los insensatos desprecian, pero no, yo no. Pero cuando se mira los significados de esa palabra despreciar, uno se pone en qué pensar, mis amados hermanos, porque, bueno, mejor sigo con otras cosas. Entonces dice, los insensatos desprecian, ¿qué dicen? La sabiduría y la enseñanza. Vamos viendo ahí. Ahora vean esto. Lean ustedes qué significa la palabra desprecio. Porque el insensato desprecia la sabiduría, desprecia la enseñanza. Dice, el desprecio es una intensa sensación, escuchen esto, de falta de respeto. Ahí dejemos. Ahí detengámonos un momento. ¿Qué tanto consideramos nosotros ser respetuosos? ¿Qué tanto consideramos, en nuestro caso, qué tanto respetamos a nuestro cónyuge? ¿Qué tanto respetamos a nuestros padres? ¿O será que nos falta un poquito de respeto? Porque entonces aquí ya lo vamos entendiendo, de que el insensato dice desprecia, y la palabra despreciar es falta de respeto. Entonces yo creo que aquí, sin temor a acusar a señalar a nadie, que Dios me libre, primeramente hablo por mi persona, yo creo que a veces nosotros somos o tenemos, si no un poquito, mucha falta de respeto. Ahora ayuden, como aquí vemos matrimonios e hijos, vamos a poner los dos ejemplos. ¿Cómo puede haber una falta de respeto dentro del matrimonio? ¿Qué sería una falta de respeto? Ofender en un momento de enojo, falta de respeto. Y ahora de hijos a padres, tal vez contestándole, por ejemplo, anda a comprar las tortillas. Anda vos a la vara. ¿Qué es eso? Una falta de respeto, insensatez. Pero vuelvo a la carga, mis amados hermanos. No se trata, sí, mira papá, mamá, perdóname, reconozco. No, tenemos que reconocer lo que nos está influenciando, por lo cual en nuestras vidas aparecen actos de insensatez. Amén. Entonces dice acá, el desprecio es una intensa sensación de falta de respeto o falta de reconocimiento. Pero escuchen este otro, dice, y aversión. Ahí con letras más pequeñas lo puse porque es significado de la palabra aversión. La palabra aversión significa sentimiento, escuchen bien esto, de rechazo o repugnancia hacia una persona o una cosa. Entonces una cosa, bueno, reconozco que soy irrespetuoso, pero ya una aversión. Y ahí se van a dar cuenta de cómo sigue diciendo, hasta abajo. Dice, el desprecio supone la negación y humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad e integridad moral. Escuchen esto, es lo que me interesa. El desprecio es similar al odio, pero implica un sentimiento de superioridad. Vean qué tremendo esto. Entonces, alguien puede odiar a alguien. Amén. Eso se llama odio. Pero dice que el desprecio es similar al odio. Pero ¿en qué lo diferencia? En que dice que conlleva un sentimiento de superioridad. En otras palabras, quien desprecia, odia, pero se cree más que aquel al que está despreciando. Y en este caso no estamos hablando de despreciar a una persona, estamos hablando, mis amados hermanos, de despreciar la sabiduría y la enseñanza, porque tanto la sabiduría como la enseñanza, las dos vienen de parte de Dios. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que se siente un maestro? Que tal vez el maestro vino y preparó su clase y una clase excelente, y los patojos no ponen atención. ¿Cómo creen ustedes que decir? Patojos, papeles. Decepcionado. O sea, no es solamente, a esto es a lo que voy, por eso pongo este ejemplo.
hablando en relación a Dios, ¿verdad? No al maestro. No es solamente el desprecio a la enseñanza, a la clase que tocó ese día, sino también es una falta de respeto al que está enseñando. Entonces, y aquí la sabiduría y la enseñanza, ¿de parte de quién viene? No viene de parte de nosotros los pastores. Entonces, por eso es bien delicado, y démonos cuenta cómo normalmente una persona que no está influenciada por la insensatez no va a hacer esto. Amén. De despreciar al que enseña, estoy hablando del Señor, ¿verdad? Y al Señor, porque se desprecia tanto la enseñanza como al que está enseñando. Entonces vean, esto solamente lo hace Satanás. Amén. Y sus huestes, lógicamente. No sé si ya cambié de diapositiva. Ya, entonces dice acá, no se puede tener temor, escribí entre paréntesis, respeto o compromiso a Jehová si se desprecia la sabiduría. Recordemos que el proverbio dice claramente el principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Jehová. Por eso escribí acá, no se puede tener temor o respeto o compromiso a Jehová si se desprecia la sabiduría. La antítesis de la sabiduría es la insensatez. Y si me acompañan ahí a Proverbios capítulo 9, se van a dar cuenta que ahí en Proverbios capítulo 9 hay un título. Por eso yo mismo lo dejé ahí, lo copié nada más. El título dice la sabiduría y... no sé si lo tienen ahí en sus Biblias. La insensatez. Ahí está, la sabiduría y la insensatez. Esta versión que yo tenía dice la sabiduría, escuchen, y la mujer insensata. Pero ahí está más claro aquella, la sabiduría y la insensatez. Dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, amén, y labró sus 7 columnas. Pero cuando nos vamos al versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es ignorante y es simple. Entonces démonos cuenta, por eso yo le coloqué acá, la antítesis o lo opuesto a la sabiduría es la insensatez. Por eso se entiende ahora un poco más el proverbio, ¿verdad? ¿Cómo alguien insensato va a apreciar la sabiduría si es la antítesis? Es como, por así decirlo, voy a poner un ejemplo carnal, hermanos, perdónenme, que alguien le vaya a los rojos y ande con una camisola de los cremas. ¿Cómo sería eso? Una ofensa, es una barbaridad. Entonces, igual es esto, mis amados hermanos, decir que ama la sabiduría, pero con acciones de insensatez, entonces no es ni una ni otra. Amén. Espero estarme dando a entender y que el Señor nos ayude. Bueno, miren, nada más voy a dejarles estas citas ahí, las voy a leer, ya no las voy a explicar, porque hay varios puntos y tengo el deseo de mi corazón de terminarlo. En Oseas 4:6, la Biblia muestra, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces no es nada más rechazar el conocimiento, la sabiduría o la enseñanza. Proverbios 1:22 es una base también para cimentar un poco más lo que estamos hablando, que los insensatos desprecian la sabiduría, la enseñanza, pero esta dice, aborrecen la ciencia. Proverbios 1:22. Y cuando vamos a ver los significados, es lo mismo. La palabra ciencia significa sabiduría, pero si se dan cuenta, aquí hay una diferencia. Proverbios 1:7 dice, desprecian. Pero Proverbios 1:22 dice, los insensatos aborrecen la ciencia. Ya estamos ahí, ¿verdad? La palabra aborrecer, escúchenme bien, esto significa detestar enormemente algo o a alguien, cansarse de una persona, dice, de cierta cosa, especialmente de un alimento, o perder interés por ella. Abandonar, dice, hablando de un ave, el nido, abandona los huevos o las crías. El aborrecimiento dice que es odio y repugnancia que se siente hacia una persona o una cosa. Aquí están los significados de la palabra ciencia. ¿Y qué significa? Sabiduría. Amén. Entonces, como les digo, voy rápido porque esto ya lo estoy ministrando, pero tengo otros puntos y también son igual interesantes. Entonces dice acá, el insensato. ¿Quién es un insensato? Entonces ya según el primer punto, alguien que desprecia, alguien que no tiene respeto. Amén. Pero vean acá el segundo punto ya, el insensato dice, ¿cómo se puede identificar un insensato? Repite las mismas necedades.
Ahora pónganme ustedes un ejemplo de algo que probablemente hicimos y pedimos tal vez perdón o disculpas o prometimos nunca más volver a hacerlo y resulta que lo volvimos a hacer. ¿Qué pudiera hacer? Cualquier cosa, no importa. Por ejemplo, me robé X cosa y me agarraron y lo devolví y yo prometo que no lo vuelvo a hacer, y al poquito tiempo, ¿cómo se le llama a eso? Insensatez. Entonces eso es insensatez. Ahora ya van a ver pues un ejemplo. Ahora veámoslo personalmente. ¿Habremos hecho nosotros eso? Hacer algo que dijimos que ya no íbamos a volver a hacer. Insensatez. Vuelvo a la carga. No se trata ya ahora solamente así he sido un insensato. No, se trata de ver, mis amados hermanos, el por qué. Es que hay una hueste que se llama insensatez, y esta es la que nos hace volver a hacer lo que dijimos que ya no íbamos a hacer. Entonces aquí podemos pensar en aquella cita que el apóstol Pablo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza o de pecado? ¿Por qué? Porque lo bueno, ¿qué decía él? Que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, lo hago. O sea, da a entender entonces de que habían probablemente algunas o muchas cosas malas que no quería hacer, pero probablemente las volvía a hacer. Entonces esa es la insensatez, mis amados hermanos. Pues en este punto, por eso les coloqué ahí una imagen de un marranito, ¿verdad? Porque es lo que la Biblia dice. El insensato repite las mismas cosas. Escúchenme lo que dice acá. Proverbios 26:10. Como el arquero, dice, que a todos hiere, escuchen bien las dos citas por favor, es el que toma a sueldo los insensatos y los vagabundos. Como el perro que vuelve a su vómito, así el insensato, ¿qué dice? Repite sus necedades. Entonces vean, aquí hay dos cosas, son dos versículos continuos, pero los dos hablan de la insensatez. Este pues no lo quise resaltar tanto, aunque lo coloqué en verde, pero no me voy a centrar en este punto, pero quiero dejárselos. Vamos a ver si tengo aquí la otra cita. Aquí está, para que lo entendamos. Dice: tan peligroso es que lances piedras al aire como que a un tonto le des trabajo en tu casa. Entonces esta versión dice: como arquero que a todos hiere es el que toma a sueldo a los insensatos y a los vagabundos. La otra cita dice: como que a un tonto le des trabajo en tu casa. Entonces vean, aquí hay dos tipos de insensatez. Número uno, el repetir constantemente las mismas cosas. Pero esta, como dije, esta no quería hablar de ella, pero les coloqué la cita, entonces les voy a mencionar nada más. ¿A quién se le compara aquí con un insensato? Aquel que dice que es como que tira las piedras al aire. Tan peligroso es tirar piedras al aire como meter a un insensato en mi casa. Entonces, por ejemplo, ¿conocerán ustedes a algún insensato? En el punto que estamos hablando, ¿verdad? Probablemente puede ser alguien que no es cristiano, se le ha hablado de Dios pero no quiere, o constantemente hace las mismas cosas. Pero es mi íntimo amigo el que no sale de casa. O sea, tan insensato es él como lo puedo ser yo. ¿Por qué? Por tenerlo en mi casa. Y no solamente lo tengo en mi casa, sino dice todavía lo contrata a sueldo, le estoy pagando. Entonces, mis amados hermanos, ciertamente aquí en la tierra pues hay cualquier cantidad de gente con cualquier tipo de cosa, pero ustedes y yo tenemos que tener discernimiento. Ahora, en este punto, ya, no solamente para identificar si la hueste de insensatez me puede estar estorbando, sino para identificar si de algunos o muchos o ninguno tal vez de los que entran a mi casa puedan ser insensatos o no entran. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién entra a casa. Amén. Escuchen lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículos 20 en 20, 21 y 22. Además dice: los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Entonces, ¿quién es un insensato? Aquel que en lugar de seguir el ejemplo de Dios, sigue el ejemplo de los pecadores de este mundo. Amén. Ahí se van a dar cuenta por qué. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes, dice. Amén.
Mas más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Entonces, ¿quién es un insensato? Aquel que sabe, pero no lo obedece. Amén. Y luego termina diciendo, así esas personas demuestran la verdad del dicho. Ya vimos la cita, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces estos son comentarios que coloqué, pero ya el tiempo nos ha avanzado. Que el Señor nos ayude entonces. ¿Lo decimos amén? ¿Por qué? Porque si nos vamos dando cuenta, a veces hay insensatez también en nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude, ¿para qué? Para identificar la insensatez y pelear en contra de esta hueste. Que como ya lo veíamos, empieza con una, pero se va uniendo y se va uniendo y se arman huestes. Amén. Y no es lo mismo enfrentarse, por ejemplo, a la insensatez, que ya tener que enfrentarse a la insensatez, al engaño, a la mentira y a todo lo que dice Proverbio. No es lo mismo. Amén. Ahora bien, dice acá, la mujer insensata es alborotadora. Proverbios 9:13, la mujer insensata es alborotadora. Es lo que vamos a hablar hoy. Pero yo les pregunto, ¿será que solo hay mujeres alborotadoras, hermanas? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Será que también hay hombres alborotadores? Definitivamente. Entonces, aquí, aunque la palabra claramente dice, utiliza la palabra mujer, amén, pero podemos entender entonces que el insensato es alborotador, amén. Miren, dice acá que un significado de la palabra alborotadora es ladrar, dice. Alboroto, dice, miren este, como sí lo vi, pero no lo resalté, no sé si lo logran ver. Un significado de la palabra alborotadora dice que es afanarse. Y a veces, ¿qué tanto nos afanamos, mis amados hermanos? A veces, tal vez, todos los días andamos afanados, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, se puede prestar mucho para el afán. Y cuándo, por ejemplo, el trabajo o la iglesia, y cuándo nos van a dejar trabajar, y cuándo nos van a dejar congregarnos, y cuándo, y cada vez todos los domingos a las 7 viendo que es el presidente, otra vez, y no se está viviendo en paz. Estamos viviendo afanados, y dice la Biblia que eso es ser insensato y alborotado. Entonces, bástale a cada día, que dice la palabra, su propio afán. ¿Qué? ¿Ya hay una imagen ahí o no? ¿Ahí? ¿Ya? Entonces, el otro punto, la mujer insensata, ya vimos que es alborotadora. Entonces, ¿quién es la mujer insensata? La que se afana, el que vive afanado. Ahora, pero también la misma cita, si le pusimos atención, Proverbios 9:13, la mujer insensata dice, es simple. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando hablamos de una mujer insensata como simple, vean esto, a mí me gustaron mucho los significados, dice que una mujer insensata, que es simple, dice, ingenuidad para dejarse seducir. ¿Qué entienden ustedes por eso? Ingenuidad para dejarse seducir. Vamos a ver. Y abajo dice, entre la palabra que está entre paréntesis, en la penúltima línea dice, seducible, ignorante, simple, sencilla. Entonces, ¿quién es una persona simple? Ahí está claro, hermano. Entonces, la mujer insensata, o la persona insensata, mejor dicho, para entenderlo, ¿verdad? Porque aunque la cita de la Biblia dice mujer, hay hombres alborotadores. Es simple. La palabra simple significa ingenuidad para dejarse seducir. Seducible. ¿Quién es una mujer insensata? ¿O quién es una persona insensata? Se deja seducir. Aquel que tal vez va por la calle, ¿verdad? Sigue, otra. ¿Quién es ese? Simple. No tiene identidad. ¿Amén? Miren, pues, aquí lo voy a leer este comentario. Creo que aquí está. La simpleza en la vida de una persona le roba la identidad. Sí, acá este es. Porque todo le da igual. Si viene bien, si no viene, ¿qué más da?
si tiene bien y si no tiene le da igual levantarse, hacer o no hacer. Esto es claramente la pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque es simple, o sea, si hay, está bueno, si no hay, también, pero tampoco se hace nada porque haya, porque yo quiero esto, pero yo no, simple. Tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, y no dejarnos seducir. Amén. No podemos ser almas simples, sencillo. Tenemos que tener identidad. Amén. Porque como yo se los he dicho, ¿verdad? El que no sabe hacia dónde va, cualquier bus lo lleva. El que no sabe o la que no sabe qué espera o qué quiere en la vida, cualquiera la o lo seduce. ¿Por qué? Porque es simple. Pero la Biblia dice que el simple es insensato. Amén. ¿Ya está la otra imagen ahí? Ahí están los significados. Significados. ¿Aquí? Ahí dice la simpleza en la vida. Es una cosa. O ya me atrasé. ¿Aquí? La mujer es sensata, es ignorante. Ahí está. Va. Es que ya se me fue el tiempo, hermano. Me quedan 10 minutos para las 1:30. Entonces, la mujer insensata es ignorante. Miren, pues, este punto es bien delicado. Proverbios 9:13. ¿Por qué yo digo que ahí está? La mujer insensata es ignorante. ¿Por qué digo que es delicado? Porque la palabra ignorante significa corrupción, pero también significa sin intención. Entonces, la mujer ignorante, como la simple, es fácil de seducir, pero la ignorante es fácil de corromper. O sea, cualquier cosa la o lo contamina, y tal vez en algún momento estábamos aquí, puro amor, ¿verdad? Y como contaba la pastora la vez pasada, de alguien que se acordó que años atrás le había sido infiel y se acordó y se volvió a enojar y se acabó la relación. Entonces, una mujer ignorante es fácil de corromper. Cualquiera, fíjese que vi a su esposo, que vi a su esposa, que... ya se llenó de corrupción. ¿Por qué? Porque es ignorante. Lo tremendo de esto, mis amados hermanos, no sé si está el comentario ahí de la ignorancia. Bueno, esto tiene que ver con la Biblia, pero esto yo lo escribí. La ignorancia es una de las armas preferidas de Satanás, porque casi todos tienen la ignorancia como algo que no saben. No lo sé. Pero uno de los significados de la palabra ignorancia es tinieblas. Cuando literalmente vamos a buscar lo que significa ignorancia significa tinieblas. Y el rey de las tinieblas se llama Satanás. Quien es ignorante es presa fácil para Satanás, ya que está muy cerca de su reino. ¿Aquí qué hay aquí? ¿Ya hay una imagen? Está Proverbios. Allá adelante, entonces. Ahí. La insensatez, mis amados hermanos, también trae juntamente consigo necedad e imprudencia. Amén. Proverbios 14:24 dice: las riquezas le sirven a los sabios de corona de gloria, la insensatez de los necios es imprudencia, dice. Vean esta otra versión, ¿cómo lo dice? La riqueza del sabio es su sabiduría. O sea, ¿por qué es que es rico? Porque es sabio. Amén. Y viceversa, ¿verdad? ¿Por qué tiene sabiduría? Porque es rico. Pero luego dice, la pobreza del tonto es su estupidez. Y aquí puede, ¿por qué es pobre? Así lo dice la Biblia. Porque también es algo lento, ¿va? Amén. Entonces pidamos al Señor que nos ayude, porque la otra versión dice, la insensatez de los necios es imprudencia. Amén. ¿Dónde estamos acá? La imprudencia puede definirse como el estado mental, escuchen esto, es un estado mental en el que una persona persigue deliberadamente e injustificadamente un curso de acción mientras ignora conscientemente los riesgos derivados de dicha acción. Entonces, ¿quién es un insensato? ¿Quién es un imprudente? Por ejemplo, la vez pasada veía yo un video, era supuestamente un video de chistes, pero de risa, mejor dicho, pero ahorita se me viene a la idea. Que andaban dos hombres, iban ahí en la carretera y casi se topan. Entonces viene uno y se baja bien enojado y le empieza a somatar el carro al otro y va a alegarle que se bajara y todo el asunto. De repente el del otro carro se baja y resulta que es un hombre enorme, y cuando el otro lo mira, agarra un trapito y le empieza a limpiar su vidrio. Después una patada le dio y lo metió al carro, así, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Imprudencia. Uno se pone a hacer, a deshacer y no está midiendo las consecuencias de sus actos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque a veces somos así.
Amén. Miren, donde yo me he dado cuenta a veces que la gente es demasiado imprudente, es por ejemplo, bueno, 100 quetzales. Lo primero que se viene a la cabeza es en qué nos lo gastamos o en qué nos lo malgastamos. Pero lo primero que debería venirse a la cabeza es 100 quetzales. Por ejemplo, lo voy a ahorrar. ¿Qué otra cosa pudiera ser algo prudente? Lo voy a invertir. Por ejemplo, le debo a alguien. No, pero lo primero, 100 quetzales, ¿en qué me lo gasto? Pero dejémoslo ahí. Yo creo que ya con este termino. Sí, ya con este. Ahí está una imagen ya en la pantalla. ¿Sí? La insensatez del hombre, dice, tuerce su camino. Vean qué tremendo, mis amados, ¿no? Proverbios 19:3. Ya voy terminando. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego, escuchen esto, miren qué tremendo. Y luego contra Jehová se irrita su corazón, dice. Su propia insensatez lo llevó por un camino equivocado, como decimos, se fue a tropezar o se fue de trompa, y después ¿a quién le echan la culpa? El Todopoderoso me ha amargado. Estoy pensando en Noemí, ¿y quién le dijo que se fuera de la casa del pan? Entonces a veces, mis hermanos, somos algo así y después le echamos la culpa a Dios. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, amén. Proverbios 14:12 dice: un camino hay que al hombre le parece camino real y derecho, y no sabe que conduce a la muerte. La Biblia, mis amados hermanos, no recuerdo, no sé si recuerdo bien, pero creo que la pastora en una oportunidad dio ese tema acerca de los caminos, y hay un camino que la Biblia muestra que conduce a la casa de la ramera. Entonces hay muchos más caminos a la casa del necio también, que son caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Ya voy terminando. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el insensato se aparta del camino, y el camino claramente dice la Biblia que ¿quién es? Es Cristo, mis amados. Entonces, en el amor del Señor, pues, que termino con este comentario, hay un solo camino que nos lleva a ser salvos. Cualquier otro camino será camino de muerte o de destrucción. Entonces, como lo decíamos desde el principio, las huestes, mis amados hermanos, de parte del reino de las tinieblas, nos van a querer hacer la batalla, nos van a querer hacer la guerra, nos van a estar planteando frente. ¿Para qué? Para desanimarnos, para destruirnos, y para que oremos. Les digo una vez más esto: no se trata, mis amados hermanos, de reconocer, sí, reconozco ante el Señor que soy un insensato, sino se trata, mis amados hermanos, de identificar que si estamos teniendo actos de insensatez es porque hay una hueste llamada insensatez, amén, que nos está convirtiendo en insensatos y está actuando en nuestras vidas. Y a veces pensamos, como lo decía la pastora en uno de sus comentarios, que es solo porque estoy enojado, porque como estoy enojado dije esto. No, hay una gran hueste de insensatez que cuando estamos enojados nos utiliza y abrimos la boca, y ¿quién nos cae? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia en nuestras vidas, y a pelear, mis amados hermanos, en contra de la hueste que se llama insensatez. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una palabra de oración, a sellar y a ministrar esta palabra, y a suplicarle al Señor que nos ayude, mis amados hermanos. Y pues, si en medio del tema identificamos, como lo hablamos, ¿verdad?, que hay algo de insensatez en nuestras vidas, pues a pelear en contra de la insensatez. ¿Para qué? Para que esta hueste no se siga enseñoreando de nuestra vida y que en nuestra casa haya paz. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, mis amados hermanos, y a suplicarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Bendito te damos gracias, Señor. Gracias te damos Por primeramente esta palabra, Señor, por tu Jesús, palabra, que has Señor. permitido, Dios de los cielos, Gracias te doy también, Señor, porque nos has permitido, Señor, congregarnos una vez más. asesorarla. Bendigo, Señor, en tu nombre santo, a la familia, Señor, que escuchen, hermano Luis, hermana Vera, hermana que abarca Eduardo, Ángel, hermana Inés, Padre, los bendigo, Dios Todopoderoso, la firme guarda, Padre, regresa tu palabra, Señor, no regresa vacía, Padre, sino que ha cumplido
ayudar, Señor. Padre Celestial, cosas Hoy, Señor, como un solo hombre, efectivamente lo volvemos a hacer. reconocemos que Santo, bendito Dios, ha influenciado la muestra de nuestras vidas, Padre, Dios de los cielos, para poder actuar, Señor, como no conviene a un hijo tuyo. En tu nombre, Señor, sellamos esta palabra en cada alma, en cada mente, en cada corazón, y confesamos, Dios Todopoderoso, que la insensatez, Señor, la vamos a poder identificar, Padre bendito, para no caer en personas insensatas, sino que anden bien, Señor, toda hueste, Padre bendito, y quiera estar estorbando nuestras vidas, nuestras casas, Padre. Ayúdanos a identificarla, Padre, lo más pronto posible, para que nuestras casas, Señor Rey, haya libertad, poderoso. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Padre, muchas gracias te damos, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a